Bueno, y en este caso tengo el placer de presentarles a la doctora Ninel Coyote Estrada. Ella, junto con sus acompañantes, nos han apoyado año con año en esta conferencia y sobre todo en estos aspectos que a veces estamos dejando atrás, pero son lo más importante, nuestros niños. La doctora Ninel Coyote, ella es especialista en endocrinología, pediatra, ella es jefe del Departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de México, para quien le pido un fuerte aplauso y le cedo la palabra. Buenas tardes. Primero que nada quiero dar las gracias por la invitación y además quiero darle las gracias a ustedes por su permanencia. Ya sé que todos quisiéramos estar festejando la medalla de oro. Pero bueno, vamos a continuar con el programa. Y lo que nos toca presentarles a ustedes es lo que se conoce como programación fetal. Se ha dividido, como ustedes vieron en el programa, una pequeña introducción. Algo fundamental son las bases moleculares. Pero de nada serviría tanta ciencia si no tenemos las evidencias de esta programación fetal. Y por último, vamos a hablar de qué realmente podemos hacer para beneficiar a estos niños que se encuentran en una situación tan adversa. Hay diversos estudios que nos han demostrado que cuando el niño se enfrenta desde la etapa intrauterina a condiciones, primero de desnutrición, fue cuando se habló en los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, donde Europa se enfrentó a una hambruna, y 50 años después encontraron que estos sobrevivientes, comparándolos con personas de la misma edad, de la misma época, que no padecieron hambruna, y encontraron que había una mayor frecuencia de diabetes mellitus, de enfermedades cardiovasculares. Posteriormente, Barker y Osmond encontraron una relación en una población de Inglaterra de niños que nacieron con bajo peso al nacimiento y observaron que presentaron más enfermedad cardiovascular. Años más tarde, Hay y Barker llaman a esto fenotipo ahorrador. Y en ese momento se plantea la hipótesis de Barker, que significa, él dijo, cuando un feto se enfrenta a desnutrición, a un pobre aporte de nutrimentos, modifica su homeostasis. ¿Con qué objeto? Con el objeto de sobrevivir. Él no sabe si una vez que salga del útero va a tener suficiente alimento. A lo mejor va a continuar en la misma situación. También le da una capacidad para sobrevivir en la vida extrauterina. Pero si después de nacer se enfrenta a una alimentación hipercalórica, que la mayoría de las veces sucede así, y cambió su homeostasis, se transformó en un fenotipo ahorrador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a acumular. Años más tarde observaron que la obesidad materna previa a la concepción, que esto es de lo último que se está hablando, arriba era falta de aporte. Ya cuando estamos hablando de obesidad materna, es un exceso. Hay un exceso de aporte sobre todo de lípidos a través de la placenta. Y curiosamente, esto mismo se presenta cuando la madre tiene diabetes mellitus,
no gestacional, estoy hablando del periodo preconcepción, antes. También esto va a modificar la homeostasis del feto. Hay otros eventos que modifican la homeostasis del feto, como puede ser diabetes mellitus gestacional, disfunción placentaria por diversas causas y hasta el estrés psicológico. ¿Qué otra cosa participa en la programación fetal? La etapa postnatal temprana, o sea, la perinatal. Que ustedes, vamos a hablar posteriormente de qué tan importante es la alimentación de la primera semana de vida. Curiosamente, a todos los seres humanos nos escriben la historia de nuestra vida antes de que podamos participar. McKeynes habló que realmente esto era una programación nutricional. ¿Qué es programación in útero? Ustedes pueden leer ahí. Se refiere a las adaptaciones tanto fisiológicas como metabólicas. Perdón, creo que que adquiere el feto en respuesta a un microambiente adverso, que va a tener un pobre aporte tanto de nutrimentos como oxígeno, pero se agregó o bien a un abastecimiento exagerado de los mismos que sucede en una etapa crítica del desarrollo. ¿Y qué etapa más crítica del desarrollo que la etapa fetal? De 2 células van a ser un niño que teóricamente debería tener 50 centímetros y 3 kilos de peso. Y esa etapa crítica del desarrollo, ya sea estructural o funcional de ciertos órganos, y que van a influir de manera permanente en las condiciones en las cuales el individuo se va a enfrentar a la vida extrauterina. Por lo tanto, es una programación metabólica, ya dijimos. Feto ante condiciones adversas desarrolla una nueva homeostasis para sobrevivir. Una vez que nace, las mantiene, se expone a alimentación hipercalórica, acumula sustratos energéticos y esto favorece la obesidad. Ustedes han oído durante estos 3 días todos los cambios endocrino-metabólicos que suceden en la obesidad y todo el riesgo que vamos a adquirir a través de los años. En forma esquemática, tienen ustedes el origen fetal del síndrome metabólico. Es un medio ambiente intrauterino desfavorable que va a interactuar con el genoma fetal. Posteriormente vamos a ver qué es el epigenoma. Nos altera la programación fetal, tanto en la composición corporal como en el balance de energía. Y esto va a favorecer el síndrome metabólico. Pero también hay un dimorfismo sexual que va a hacer su respuesta el fenotipo hiperandrogénico, sobre todo en el sexo femenino. Y si ustedes quieren ahondar más en los mecanismos de estrés, ahí tienen ustedes todo lo que participa, que va a generar estrés y sus consecuencias. Puede ser a nivel de sistemas y tejidos o a nivel celular molecular. Le voy a ceder la palabra a la doctora América Miranda Lora. Ella es pediatra endocrinóloga, maestra en ciencias médicas y actualmente labora en la unidad de investigación del Hospital Infantil de México. Bienvenida, doctora Miranda. Buenas tardes a todos.
Ok. ¿Sí avanzó? Ya, es que no quería. Ok. Bueno, se ha propuesto que dentro de del origen del síndrome metabólico interviene lo que es el genoma fetal y la regulación epigenética que va a estar dado por todos aquellos factores a los cuales se expone el individuo durante el ambiente intrauterino. Y esto nos da lo que se conoce como programación fetal. Esta programación fetal puede tener efectos tanto en la composición corporal como en el balance energético. ¿Sí se oye bien? Y esto dar como consecuencia la presencia de síndrome metabólico. Okay. Como había comentado la doctora Coyote, recientemente se ha propuesto que incluso desde la preconcepción puede haber factores involucrados para la programación de factores de riesgo metabólicos. E incluso en el periodo preimplantación, lo que tiene que ver con la metilación o desmetilación del genoma, los cuales pueden estar influidos por los factores intrauterinos, pueden desarrollar en un individuo los factores de riesgo para la presencia de síndrome metabólico. Se ha propuesto que los factores de riesgo metabólicos pueden variar entre el primero, segundo y tercer trimestre del embarazo, de acuerdo a cuándo se lleva a cabo la organogénesis y el desarrollo in útero del feto. De manera que en el primer trimestre de embarazo, en la organogénesis, que es donde se da el desarrollo cardíaco, pueden existir factores de riesgo intrauterinos que desencadenan el riesgo de enfermedad coronaria. Entre el primero y el segundo semestre se determinan el número de nefronas y lo que es el desarrollo del riñón, y esto predisponer al riesgo de hipertensión arterial y enfermedad renal. Y en el último trimestre, que es donde existe el mayor crecimiento y acumulación de células grasa, es lo que nos va a predisponer al desarrollo en cuanto al peso al nacimiento y el metabolismo intermedio. Algo importante es que desde el periodo de preimplantación hasta la etapa postnatal, los factores que tienen que ver con intolerancia a la glucosa están presentes. El estrés intrauterino puede estar desarrollado por algunos factores de riesgo que están comúnmente estudiados, como es el incremento en el consumo de grasas, la baja ingesta de proteínas, la restricción dietética, el uso de esteroides ampliamente extendidos para la maduración pulmonar en pacientes pretérminos, la disminución en la circulación útero-placentaria, cualquiera que sea la causa, y la presencia de diabetes gestacional y obesidad materna previas al embarazo. Sin embargo, hay otros mecanismos menos estudiados, pero que han tenido cierta evidencia científica en modelos animales que pueden contribuir al riesgo de programación fetal, como el tabaco, disruptores endocrinos, infecciones, toxinas, como pueden ser el uso de drogas, alteraciones endocrinológicas en la madre, estrés psicológico y otras enfermedades maternas. Este estrés intrauterino nos lleva a modificaciones en tejidos y en sistemas, como pueden ser la alteración en la placenta, alteraciones endocrinológicas, particularmente las que tienen que ver con el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, y disminución en el número de células, de órganos y tejidos. Y a nivel molecular y celular puede haber alteraciones epigenéticas, adaptación mitocondrial, alteración en el plegamiento de proteínas y por ende disminuir la función de alguna de ellas, disminución en la capacidad oxidativa de las células y alteración a nivel de factores de transcripción. Y todos estos factores o efectos moleculares, tisulares y sistémicos nos predisponen al síndrome metabólico. En particular, dentro de los factores que más se han estudiado es la presencia de retraso en el crecimiento intrauterino, así como la exposición a glucocorticoides en la etapa fetal.
Esto se ha visto relacionado con efectos a nivel hepático, en los cuales se ha observado que los hígados de pacientes expuestos a estos factores perinatales disminuyen su captura de glucosa y de glucogénesis. En el páncreas disminuye la masa de células beta y la secreción de insulina. En músculo esquelético incrementa la oxidación lipídica y la resistencia a la insulina, y en el adipocito disminuye la lipólisis. Esto nuevamente nos lleva a resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa, que combinado con factores de riesgo extrauterinos nos desencadenan la presencia de diabetes mellitus tipo 2 en la vida postnatal. En relación también a alteraciones metabólicas relacionadas con la presión arterial, se ha visto que factores maternos y un ambiente intrauterino adverso pueden incrementar la actividad simpática del riñón, disminuir el número de nefronas en aquellos fetos expuestos a estos factores de riesgo maternos, incrementar la actividad del sistema renina-angiotensina, esto llevará a una disfunción vascular y por lo tanto a predisposición de hipertensión y nefropatía. La obesidad materna, que ocasiona inflamación, resistencia a la insulina, lipólisis y secreción de partículas VLDL, son transferidas al feto a través de la placenta. La placenta tiene una enzima que se encarga de metabolizar estos ácidos grasos, que cuando es sobrepasada su actividad, incrementan en la circulación fetal. Y el incremento de lípidos nos ocasiona una reprogramación epigenética, que esto incrementa los lípidos en hígado y también en músculo esquelético, tejido adiposo, programación incluso a nivel del sistema nervioso central relacionados con la falta de saciedad y la función pancreática, que ya en la vida postnatal nos incrementa el riesgo de hígado graso y de síndrome metabólico. El aporte de ácidos grasos, tanto en su exceso como en deficiencia, nos puede llevar a adaptaciones en el organismo fetal. El exceso nos lleva a una adaptación metabólica, neuroendocrina, y la deficiencia nos altera la división y diferenciación celular. Y todo esto altera la expresión génica y cambios epigenéticos que nos llevan a reprogramación en diversos tejidos. En relación a los cambios epigenéticos, que han sido como los que más recientemente se han utilizado, se ha considerado que factores como radicales libres o el exceso de grasas pueden modificar la expresión de algunos genes, ya sea modificando la metilación o desmetilación de algunos de ellos, o la configuración de las histonas, de manera que genes que deberían de estar apagados durante su programación pueden ser activados debido a estos cambios epigenéticos, o bien aquellos en los cuales debería de estar suprimida su función pueden estar activados nuevamente. Y este es uno de los ejemplos de los genes que más se han relacionado en relación a los cambios del epigenotipo, que tiene que ver con uno de los factores de crecimiento similares a insulina, tipo 2, en los cuales, dependiendo de la metilación o desmetilación de algunas de estas regiones génicas, nos pueden llevar a retraso en el crecimiento intrauterino, a un crecimiento normal o a síndromes de sobrecrecimiento, en los cuales tanto el retraso en el crecimiento intrauterino como el sobrecrecimiento en la vida prenatal pueden llevar a riesgo metabólico importante. Dentro de los genes que también se han estudiado relacionados con la programación fetal, tiene que ver con la expresión de aquellos genes que codifican a proteínas para la fijación de ácidos grasos. Y se ha visto que aquellos pacientes que tienen un peso bajo o un peso normal, un peso alto, tienen una menor expresión de estos genes en relación a aquellos que tienen un peso normal. De manera que tanto aquellos pacientes con bajo peso al nacimiento como aquellos productos macrosómicos tienen el riesgo de reprogramar su metabolismo y tener en la vida postnatal riesgo para diabetes. Estudios experimentales hechos en modelos animales, murinos y porcinos,
han modificado los patrones de alimentación en madres gestantes, en los cuales se puede observar un cambio importante cuando las dietas son cambiadas a dietas restrictivas en relación a aporte calórico o dietas hipercalóricas, de manera que tener un control adecuado del aporte energético sin tener ni un exceso ni una deficiencia es importante para limitar esta programación. Dentro de la programación fetal, uno de los factores que más ha sido estudiados es la función del papel mitocondrial. La expresión de algunos genes que tienen que ver con la aparición de radicales libres se puede ver afectada en pacientes que son expuestos tanto a hipoxia perinatal como a un déficit de nutrimentos, como aquellos pacientes con retraso en el crecimiento intrauterino. De manera que esta reprogramación tanto de genes incrementa la producción de radicales libres y esto nos lleva a destrucción celular, envejecimiento y a menor número de producción de células en órganos importantes como puede ser el páncreas. La placenta ejerce un efecto importante en relación a esta programación intrauterina, de manera que en este trinomio de feto, madre y placenta puede existir una disminución de enzimas antioxidantes secundarios a factores estresantes durante el embarazo y a un incremento en la peroxidación lipídica, de manera que una disfunción placentaria puede incrementar en el feto la aparición de radicales libres, el incremento de oxidación de moléculas de LDL. Esto aunado a un déficit en el transporte de arginina y a la elevación de radicales libres nos puede llevar a una disminución de óxido nítrico que lleva a una disfunción endotelial y riesgo metabólico. El tamaño y la función de la placenta va a estar determinada en parte por el crecimiento y el desarrollo tisular tanto del feto, en los cuales interviene la insulina, factores de crecimiento similares a insulina y el cortisol. Tanto insulina como estos factores similares a insulina incrementan el tamaño y mejoran la función placentaria, pero la exposición a cortisol disminuye en el tamaño y la función. Esto condiciona alteraciones en el crecimiento y diferenciación celular del feto. En las microvellosidades placentarias también existen unos sistemas enzimáticos que tienen que ver con la producción de estos radicales libres y el transporte de oxígeno, de manera que alteraciones por el exceso de nutrientes o la disminución de nutrientes alteran todas estas vías metabólicas y pueden disminuir el aporte de proteínas relacionadas con el crecimiento a nivel fetal. También se ha observado en modelos animales y porcinos que existe un desbalance en la producción de adipocitocinas en el ambiente intrauterino y en la circulación fetoplacentaria. De manera que todas estas alteraciones en las adipocitocinas nos incrementan la inflamación, no solamente en la madre, sino a nivel placentario y a nivel del feto. Y esta producción de adipocitocinas proinflamatorias reprograman también al feto para el desarrollo de alteraciones metabólicas. La hipoxia es otro de los factores que más se ha asociado a las alteraciones metabólicas en la programación fetal. La disminución en la producción o en la exposición a oxígeno en el feto lleva a alteraciones en la expresión de genes que disminuyen la producción de mitocondrias y que incrementan su destrucción. El tener un menor número de mitocondrias ocasiona que en el feto existan alteraciones en relación a la demanda de oxígeno, pero también disminuye la síntesis de proteínas y el aporte de glucosa, de manera que pacientes que tienen un aporte muy bajo de oxígeno a través de la circulación fetoplacentaria son pacientes que disminuyen su aporte de glucosa y que se hacen a la larga intolerantes a la misma. Existe durante la hipoxia la expresión de algunas proteínas relacionadas con la hipoxia, como es el HF1,
ya no quiere. Que esto nos modifica la producción de lactato a piruvato y nos incrementa estos radicales intermedios y nos disminuye la producción de acetilcoenzima A y por lo tanto todas las vías metabólicas que tienen que ver con la función de ATP. De manera que la producción, debido a la hipoxia de estas moléculas, hacen que el organismo sea menos eficaz en la producción de energía y mucho más eficiente en el almacenamiento de energía. De manera que, en resumen, alteraciones en la nutrición como en la hipoxia nos pueden llevar a cambios en la programación genética, principalmente a factores epigenéticos que llevan una disminución en la producción de insulina y de factores similares en la insulina que pueden llevar a una disminución del feto y una intolerancia a un medio extrauterino rico en nutrientes. La hipoxia también va a estar relacionado con una mayor actividad del eje hipotálamo e hipófisis adrenal. Esto lleva al incremento en la producción de cortisol y nos programa al organismo para la producción de hipertensión arterial. Muchas gracias. A continuación le voy a ceder la palabra a la doctora Patricia Guadalupe Medina Bravo. Ella es pediatra endocrinóloga, maestra en ciencias médicas y actualmente labora como médico adscrito en el Departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Bienvenida, doctora Medina. Buenas tardes, gracias por la invitación para participar nuevamente en esta conferencia científica anual sobre síndrome metabólico. Es bien conocido que cuando existe desnutrición in útero, los niños pueden tener bajo peso al nacimiento y esto va a condicionar diferentes riesgos, como pueden ser la presencia de obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, esteatosis hepática, síndrome metabólico, diabetes tipo 2. Todas estas alteraciones tienen como mecanismo fisiopatológico común la resistencia a la acción de la insulina. Y finalmente, todos ellos constituyen factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular en etapas posteriores de la vida. A esta hipótesis se le conoce como la teoría del origen fetal de las enfermedades en el adulto. Y existen diversas hipótesis para explicar esta programación fetal. La primera teoría es la hipótesis sobre el cortisol fetal. Los autores de esta hipótesis nos mencionan que un mal estado nutricional materno, principalmente caracterizado por desnutrición, se va a asociar con alteraciones en el desarrollo del eje hipotálamo-hipófisis adrenal en el feto. Esto va a condicionar que en la etapa fetal se esté expuesto a una mayor cantidad o a un exceso de glucocorticoides, de tal manera que esto va a condicionar una programación en la glándula suprarrenal y en etapas posteriores un mayor riesgo de hipertensión arterial y de enfermedad cardiovascular. Al parecer, una enzima placentaria, que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, tiene un papel clave en esta teoría, debido a que es una enzima encargada de transformar el cortisol activo en un metabolito inactivo que es la cortisona, y de esta manera va a tratar de proteger al feto de aquella restricción en el crecimiento condicionada por el estado nutricio materno. La segunda teoría es la hipótesis sobre la insulina fetal. En esta hipótesis, los autores promueven el hecho de que existe una programación genética de resistencia a la insulina en los niños que tienen peso bajo al nacimiento, de tal manera que sabemos que la insulina, junto con el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2 y el lactógeno placentario, constituyen las principales hormonas que permiten el crecimiento durante la etapa fetal.
Si existe resistencia a la acción de la misma durante este periodo, pues entonces se condicionará un peso bajo al nacimiento. Si esto persiste en etapas posteriores de la vida, principalmente en la vida postnatal, existe resistencia a la acción de la insulina en principales tejidos sensibles a la insulina, como son el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo. Y esto condicionará entonces un mayor riesgo de alteraciones en el metabolismo de glucosa y de enfermedad cardiovascular. Finalmente, la hipótesis que más ha sido aceptada por diversos autores es la hipótesis de la recuperación de peso de forma acelerada. En esta hipótesis se sabe que un feto está expuesto a cambios adaptativos y que puede tener restricción en su crecimiento, lo que va a redundar en un bajo peso al nacimiento. Si se tiene ya resistencia a la acción de la insulina, pero además en la vida postnatal se recupera rápidamente ese peso, lo que muchas veces sucede, que se trata de recuperar y de llevar a percentilas de peso y talla muy semejantes a niños de peso adecuado al nacimiento. Si esto ocurre y además posteriormente el mismo individuo es expuesto a un ambiente obesogénico caracterizado por sedentarismo y malos hábitos de alimentación, entonces esto condicionará un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular en etapas posteriores de la vida. Al respecto, se han realizado diversos estudios en diferentes poblaciones donde se ha documentado que efectivamente existe la presencia de un mayor riesgo cardiovascular y de mayor presencia de factores de riesgo cardiovascular desde la infancia en niños con peso bajo al nacimiento. Arendts realizó un estudio en Nueva Zelanda en el cual comparó un grupo de 28 niños con peso bajo al nacimiento contra 12 niños con peso adecuado al nacimiento. Las edades fueron muy semejantes en ambos grupos, la distribución por sexos y la edad gestacional. Obviamente, el peso al nacimiento fue menor en el grupo de bajo peso al nacimiento. Se realizó la evaluación de la sensibilidad a la acción de la insulina en ambos grupos de pacientes. Estos autores observaron que las concentraciones de glucosa en ayuno fueron muy semejantes en ambos grupos. Sin embargo, las concentraciones de insulina en ayuno fueron mayores en el grupo de bajo peso al nacimiento comparados con el grupo control. Asimismo, la sensibilidad a la acción de la insulina fue menor en los niños con bajo peso al nacimiento comparados con el grupo control. Y la respuesta aguda de secreción de insulina fue mayor en los niños con bajo peso al nacimiento, lo que nos estaría hablando de un hiperinsulinismo sistémico con menor sensibilidad a la acción de la insulina desde etapas muy tempranas de la vida. Evaluaron también la asociación entre una mayor respuesta aguda de secreción de insulina por las células beta del páncreas y la sensibilidad a la insulina, y se encontró una asociación inversa, es decir, entre mayor respuesta aguda de secreción a la insulina, menor sensibilidad a la acción de la misma, y esto era más notorio en los niños que tenían bajo peso al nacimiento. Estos mismos hallazgos fueron corroborados por la doctora Verónica Meric, quien realizó un estudio de seguimiento. Ella evaluó a un grupo de niños con bajo peso al nacimiento, lo siguió al primer año de vida y posteriormente a los 3 años de edad, para evaluar la sensibilidad a la acción de la insulina en este grupo de pacientes. ¿Qué observó? Que comparó al nacimiento el peso en ambos grupos de niños, siendo menor obviamente en los niños con peso bajo al nacimiento. Sin embargo, observemos que al año de edad, los niños con peso bajo presentaron un crecimiento de recuperación más rápido y ya se asemejaban mucho al grupo de peso adecuado al nacimiento, y prácticamente a los 3 años de edad ya tenían un peso muy similar, haciéndonos muy notorio que la recuperación del peso fue muy acelerada en el grupo de peso bajo al nacimiento. Midió también las concentraciones de insulina en ayuno en este grupo de niños a las 48 horas de vida, siendo mayor la secreción en los niños con peso adecuado
al año de edad las concentraciones eran muy semejantes en ambos grupos. Sin embargo, observemos que a los 3 años de edad los niños con peso bajo al nacimiento tenían concentraciones de insulina de ayuno significativamente mayores que los niños de peso adecuado al nacimiento. Se observó que existía una asociación positiva entre la ganancia de peso del nacimiento a los 3 años de edad y la resistencia a la acción de la insulina medida por el índice de HOMA. Es decir, a mayor ganancia de peso o crecimiento de recuperación más rápido, existe mayor resistencia a la acción de la insulina. Y esto era más notorio en niños con peso bajo al nacimiento. Con estos hallazgos podemos entonces apoyar la hipótesis de que además de que un peso bajo al nacimiento se asocia con resistencia a la insulina, el hecho de presentar un crecimiento de recuperación acelerado dentro de los primeros 4 años de edad predispone a los individuos a ser más resistentes a la insulina y por lo tanto a tener un mayor riesgo de presentar alteraciones metabólicas en etapas posteriores de la vida. Asimismo, se ha documentado que no solamente sería ese exceso de recuperación de peso corporal lo que predispondría a las alteraciones metabólicas. Sabemos que la distribución de la grasa corporal puede ser de 2 tipos en el caso de los seres humanos. El fenotipo ginecoide, donde la distribución de la grasa característicamente se presenta en lo que es la cadera, y la distribución de tipo abdominal, troncal o superior, donde la cantidad de grasa es mayor a nivel abdominal. A nivel abdominal, la grasa se puede dividir en 2 compartimentos. La grasa subcutánea, que es aquella que se localiza inmediatamente por debajo de la piel, pero por delante de los músculos de la pared abdominal. Y un tipo de grasa más interna, que es la grasa visceral, que está constituida por la suma de la grasa mesentérica más la grasa retroperitoneal. Esta grasa visceral, por su localización cerca del sistema portohepático, es un tipo de grasa metabólicamente más activa, ya que drena directamente al sistema portohepático y por lo tanto condicionaría mayor riesgo de hiperinsulinismo y resistencia a la acción de la insulina. Asimismo, recordemos que el exceso de grasa visceral se ha asociado también con una disminución en la producción de citocinas o adipocitocinas proinflamatorias. Principalmente se ha asociado con un incremento en la secreción de leptina, de inhibidor del activador del plasminógeno, mayor producción de resistina, de interleucinas y una disminución en la producción de adiponectina, que es una citocina que es antiinflamatoria y que incrementa la sensibilidad a la acción de la insulina. En cuanto a esto, se han realizado estudios en población con peso bajo al nacimiento comparados con un grupo de niños con peso adecuado y se ha documentado que a pesar de que su índice de masa corporal, como podemos observar, es muy semejante, los niños con peso bajo al nacimiento ya presentan mayores concentraciones de insulina de ayuno comparados con los niños de peso adecuado al nacimiento. Asimismo, aunque su índice de masa corporal es muy semejante, la grasa visceral medida mediante estudios tomográficos es significativamente mayor en los niños con peso bajo al nacimiento comparados con aquellos de peso adecuado al nacimiento. Y esto se refleja en una disminución en la producción de adiponectina de alto peso molecular en aquellos niños con peso bajo al nacimiento. De tal manera que estos niños, además de que pudieran estar afectados por ese crecimiento de recuperación, también esto vendría ligado con un aumento en la cantidad de grasa a nivel abdominal que les condicionaría mayor riesgo de alteraciones metabólicas. Otra alteración que ha sido estudiada en pacientes pediátricos es la esteatosis hepática, que sabemos que su mecanismo fisiopatológico también es la resistencia a la acción de la insulina. En el año 2007, Novilli estudió en Italia a 90 niños. Se les realizó un estudio histopatológico de una biopsia hepática para evaluar la presencia de esteatosis hepática. Dividió al grupo en 2 de acuerdo al peso al nacimiento. 32 niños con peso bajo al nacimiento y 58 niños con peso adecuado al nacimiento.
Este autor encontró que las concentraciones de glucosa e insulina en ayuno eran mayores en los niños con peso bajo al nacimiento, y esto se reflejaba en una mayor resistencia a la insulina evaluada mediante el índice de Homa. Novilli también encontró que los niños con peso bajo al nacimiento tenían una prevalencia 4 veces mayor de esteatosis hepática comparados con los niños de peso normal, y que la enfermedad histológica era más severa. En nuestra población del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, realizamos un estudio para evaluar la asociación del peso bajo al nacimiento con esteatosis hepática y alteraciones metabólicas en niños que ya presentaban obesidad. Incluimos 24 niños con peso adecuado al nacimiento y 14 niños de peso bajo al nacimiento. Observamos que la edad, la distribución por género, la edad de inicio de la obesidad eran muy semejantes en ambos grupos, así como los antecedentes familiares de riesgo, como antecedente de obesidad, hipertensión arterial, diabetes y enfermedad cardiovascular. Sin embargo, es importante puntualizar que existió una tendencia a que los niños con peso bajo al nacimiento tuvieran un menor tiempo de alimentación al seno materno comparados con aquellos de peso adecuado al nacimiento. Y también estos niños tuvieron una tendencia a iniciar la alimentación complementaria a edades menores comparados con aquellos de peso adecuado al nacimiento. En cuanto a las características antropométricas, el peso, la talla y el índice de masa corporal fue muy semejante entre ambos grupos. Sin embargo, observemos que los niños con peso bajo al nacimiento tuvieron una tendencia a valores mayores de circunferencia de cintura comparados con los niños de peso adecuado al nacimiento. No hubo diferencias en cuanto a la grado de acantosis nígricans, el estadio puberal y los valores tanto de tensión arterial sistólica como de tensión arterial diastólica. En cuanto al perfil bioquímico, documentamos que las concentraciones de glucosa en ayuno, glucosa a los 120 minutos, insulina basal y a los 120 minutos fueron semejantes en ambos grupos. Sin embargo, hubo una tendencia a tener un índice de Homa más elevado en los niños con peso bajo al nacimiento. No hubo diferencias en cuanto a las concentraciones de lípidos entre ambos grupos, pero sí los niños con peso bajo al nacimiento tuvieron mayores concentraciones de transaminasas comparados con aquellos que tenían peso adecuado al nacimiento. Valoramos la presencia de esteatosis hepática a través de un ultrasonido abdominal y documentamos que en cuanto a la alteración en la visualización de vasos hepáticos por ultrasonido, no hubo diferencia en la frecuencia de esta alteración entre ambos grupos, pero sí observamos que los niños con peso bajo al nacimiento tenían mayor frecuencia de alteración en la ecotextura y mayor frecuencia de alteraciones en la visualización del diafragma. Por lo tanto, con los hallazgos de Novilli y los encontrados por nuestro grupo, podemos concluir que los niños con peso bajo al nacimiento tienen una mayor frecuencia de esteatosis hepática comparados con aquellos de peso adecuado al nacimiento. ¿Qué hay acerca de esta asociación ya una vez medidos los desenlaces en la edad adulta? Se han realizado diferentes estudios, como este realizado en población francesa, en el cual se incluyeron 1.430 individuos que fueron evaluados de los 22 a los 30 años de edad. En todos ellos se conocía el peso al nacimiento porque se tenía en los registros nacionales de esa población. ¿Qué se observó? Que aquellos individuos que tenían el antecedente de peso bajo al nacimiento tuvieron una mayor frecuencia de desarrollo de síndrome metabólico comparados con los de peso adecuado al nacimiento, y que este constituye un factor de riesgo independiente de los antecedentes que se tengan de síndrome metabólico, del estado socioeconómico y de la ganancia de índice de masa corporal comparados con aquellos de peso adecuado al nacimiento. Finalmente, también se ha evaluado la asociación de peso bajo al nacimiento con la presencia de enfermedad arterial coronaria. Este es un estudio muy grande de cohorte realizado en 4.630 hombres de la Universidad de Helsinki, donde lo que se evaluó fue el riesgo de enfermedad arterial coronaria de acuerdo al peso al nacimiento. Y se encontró
que el riesgo es mayor en aquellos individuos que tienen un peso menor o igual a 2.500 gramos, independientemente de otros factores de riesgo. Estos mismos autores evaluaron si existía o cómo fue el patrón de crecimiento de estos individuos desde el nacimiento hasta la etapa puberal, hasta los 12 años de edad, y podemos observar que estos individuos tuvieron un rápido crecimiento de recuperación dentro de los primeros 4 años de edad y que este mismo patrón se presentó e incluso se hizo mayor hasta la etapa puberal. Con todos estos hallazgos podemos concluir que el peso bajo al nacimiento, aunado a un crecimiento de recuperación acelerado durante los 2 primeros años de la vida y posteriormente la exposición a un ambiente obesogénico, ocasionaría mayor resistencia a la insulina y mayor riesgo de alteraciones metabólicas. Asimismo, podemos concluir que no solamente es esa ganancia de peso rápida lo que se asocia con las alteraciones metabólicas, sino que la distribución de la grasa y su acúmulo principalmente a nivel abdominal puede ser un factor asociado a una mayor resistencia a la insulina y por lo tanto mayor riesgo cardiovascular. Debido a que existen numerosas evidencias que nos apoyarían el origen fetal de estas alteraciones en la edad adulta, resulta imprescindible llevar a cabo acciones que puedan prevenir desde la etapa preconcepcional y aún durante la etapa postnatal todas estas alteraciones. Debido a ello, cedo la palabra a la doctora Ninel Coyote Estrada, que nos hablará acerca de este tema. Muchas gracias, doctora Medina. Para terminar, vamos a hablar primero que nada, una disculpa por el audio, la verdad tiene eco y para nosotros es muy molesto porque cuando terminamos de hablar todavía seguimos escuchando. Bueno, lo que vamos a hablar ahorita, ¿qué podemos hacer? Estrategias para prevenir las comorbilidades de esta programación fetal desde la etapa perinatal y en la infancia temprana. Si ustedes ven, desde la preconcepción deberíamos de tener estrategias. Lo ideal es que todos tuviéramos índice de masa corporal normal. Pero recuerden que somos el segundo lugar a nivel mundial de obesidad en adultos y el primero en niños. Por lo tanto, debemos de partir, ¿qué podemos hacer en las madres o en las futuras gestantes que tienen obesidad? Los estudios han demostrado que basta disminuir 5% del peso para que se inicien los cambios metabólicos favorables, desde luego. Pero, si ustedes recuerdan en lo que han visto, es el flujo de ácidos grasos que van a pasar a través de la placenta lo que va a reprogramar al niño. Por lo tanto, idealmente debemos de tomar un perfil de lípidos, valorar glucemia para ver si tiene intolerancia, ya que es muy frecuente asociado a obesidad, encontrar por lo menos a intolerancia. Y si existe intolerancia, ver si esta intolerancia nada más es de ayuno o es una intolerancia a la glucosa. Si la madre preconcepción ya tiene diabetes mellitus, idealmente debemos de lograr un buen control metabólico, valorando no solamente la glucemia, sino cómo se encuentra la función renal, cómo está el fondo de ojo y valorar la neuropatía. Ustedes a través de estos días han visto qué tan importante y qué tan difícil es lograr un buen control metabólico. Desde luego, vigilar el peso. Idealmente debería tener un índice de masa corporal normal. El perfil de lípidos y algo de lo que se habló hace un rato, una dieta equilibrada. ¿Qué sucede con las madres que durante la gestación desarrollan diabetes mellitus?
ya desde este momento se cataloga con un embarazo de alto riesgo. Hay que vigilar peso, vigilar crecimiento del feto para evitar la macrosomía y desde luego lograr un buen control metabólico con todas las herramientas de las que tenemos mano. ¿Y qué podemos hacer en una embarazada que no tiene ni obesidad ni diabetes? Fundamental, una dieta equilibrada, ya que se ha observado en estudios múltiples que una disminución en la ingesta de proteínas va a favorecer la hipertensión en los hijos. Vigilar el peso. Ya la doctora Medina nos hablaba del incremento de la grasa retroperitoneal en el niño. Evitar una pobre ingesta, desde luego, ya que a partir de esto se han iniciado todos los cambios metabólicos y la reprogramación nutricional en el feto. Obviamente evitar tabaquismo y algo fundamental, estar embarazada no es contar con un certificado médico para no realizar ejercicio. El ejercicio es parte fundamental, no solamente en el embarazo, sino en todos los seres humanos. Detectar oportunamente infecciones y desde luego la preeclampsia y un manejo adecuado de ellos. Es imposible en 10 minutos desglosar el manejo de cada una de estas alteraciones. ¿Cuáles son las recomendaciones en la etapa perinatal? Yo ya les decía que la primera semana de vida es fundamental. Se ha observado en estudios que los niños que recuperan peso rápidamente desde la primera semana de vida, su reprogramación va a ser totalmente diferente. Hay que controlar la temperatura, evitar el ayuno prolongado. Habitualmente se inicia la alimentación 4 a 6 horas después y con leche materna, aunque sea calostro o aunque sea nada más, la estimulación va a favorecer que se presente la leche en la madre. En el hijo de madre con diabetes son productos con alto riesgo de presentar hipoglucemia e hipocalcemia. Por lo tanto, no esperar a lo que presente, sino estar pensando en ellas y determinar glucemia y calcio en estos niños. ¿Qué es lo que se ha observado? La leche materna, los niños alimentados con leche materna tienen un mayor gasto energético, por lo tanto su peso no se va a elevar drásticamente. Y esto se debe a las calorías que gasta al succionar. Además, hay una regulación orosensorial desde este momento de la ingesta. Se sabe que los alimentados con leche de vaca y ninguna leche industrializada es de humanos, todas son leches de vaca modificadas, tienen disminución del gasto energético y este exceso además de proteínas que existe en la leche de vaca va a favorecer el famoso rebote adipositario desde etapas tempranas de la vida. Vigilar el peso y vigilar la grasa corporal. ¿Cuáles son las recomendaciones del primer año de vida? La alimentación del primer año de vida es fundamental. Sirve para la formación de hábitos sobre una alimentación saludable. Es una etapa crítica para adquirir conductas alimentarias. Si un niño dice, no me gustan las espinacas, es porque a la familia o a la madre fundamentalmente, ya que tradicionalmente es la encargada de preparar los alimentos, no le gustan las espinacas. Y esta adquisición de conductas alimentarias son las que van a intervenir en la programación de apetito y saciedad. La lactancia materna mínimo se debe dar 6 meses, ya que se ha observado en diversos estudios
que disminuye la obesidad en los hijos entre un 4 a 20%, aún en la madre con diabetes mellitus. Y que esto es dosis dependiente, pero solamente el primer año de vida. Disminuye el riesgo de diabetes y de hipertensión arterial. Se sabe que alimentar al niño en los primeros meses de vida con leches industrializadas va a aumentar la velocidad de crecimiento y se favorece la presencia de obesidad. Algunos estudios han encontrado que con leche industrializada se presenta obesidad desde el primer año de vida en un 4.5% comparado con un 2.8% que se presenta en los alimentados al seno materno. Algo fundamental, ¿qué pasa con la introducción de la dieta complementaria? No antes de los 6 meses de edad. Introducir un solo alimento a la vez y esperarse de 5 a 7 días para observar cuál es la respuesta del niño a este alimento. Por favor, en pequeñas porciones. Estamos alimentando a un niño, no lo estamos cebando, no va a ser la cena de Navidad, por favor. Una vez al día la alimentación al inicio. Posteriormente hay que incrementar en forma paulatina. Decía 1 a 2 cucharadas al inicio y llegar a 4 a 6 cucharadas, que más o menos estamos dando alrededor de 75 gramos. Posteriormente 3 alimentos al día y nunca forzar la ingesta. Por favor, no utilicen, los niños bonitos se terminan todo lo que sirvo. ¿Sí? Estamos favoreciendo la obesidad. Se inicia con cereales fortificados para evitar la famosa anemia fisiológica del lactante, que se presenta alrededor de los 3 meses de vida. Con cereales de arroz y retardar la introducción de trigo hasta después de los 8 meses. Y después de administrar cereales son verduras. Antiguamente se utilizaban papillas de frutas, pero se sabe que con esto se programa al cerebro a que todo sea dulce. Por eso la introducción de frutas es hasta en tercera opción. Siempre alimentos naturales. Los alimentos industrializados en términos generales son densamente calóricos. Evitar la combinación carbohidratos con grasa en exceso. La combinación papas fritas es lo que más favorece la obesidad. Retardar la ingesta de alergenos como son huevo y pescado hasta los 9 o 12 meses si es que existen antecedentes familiares. Los alimentos ricos en proteínas como son la carne, el queso, el yogur y las leguminosas después de los 9 meses de edad. Y esto es fundamental, evitar alimentos densamente calóricos que en pequeñas porciones tienen una gran cantidad de calorías. La leche es fundamental los primeros 12 meses de vida y los niños no deben de consumir más de 1 litro en 24 horas. Son lactantes, no son becerros, por favor. Idealmente solo 900 mililitros. La leche de vaca, introducirla después de los 12 meses de edad. Evitar las leches con suplemento como pueden ser chocolate. La mayoría de los niños no saben que existe la leche sola. Fomentar el consumo de agua natural. Ya nos hablaba la maestra en ciencias que habló de los edulcorantes no calóricos, que lo ideal es tomar agua simple. Y para esto tenemos que modificar, reprogramar a nuestros niños. Por lo tanto, es fundamental evitar las bebidas azucaradas, limitar el consumo de sal y desde luego una dieta equilibrada. Se ha observado que los niños que se alimentan, que les se inicia la dieta complementaria a los 4 meses,
tienen una mayor ganancia de peso y un índice índice de masa corporal a los 5 años. Jugos de frutas industrializados, evitarlos. No alimentar al niño cada vez que llora. Puede estar mojado, puede tener calor, frío, hay otras causas de llanto del niño. Y lo que ya les había mencionado, no bebidas azucaradas. Gracias por su atención. Tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Tenemos tiempo para 2 preguntas nada más. Si me abren los micrófonos, por favor. Bueno. Doctora, nada más quisiera nos explicara porque hay controversias ahorita con pediatras. ¿Sí escucha? No. Nada más quisiera saber que hay controversias con pediatras de a qué edad prácticamente se puede empezar ya la lactación del niño, en el cual algunos ya están regresando a los 4 meses, otros dicen que hasta los 6. ¿Qué me podría decir, por favor? Bueno, ¿me escuchan o no? Bueno, idealmente se debe de iniciar la dieta complementaria a partir de los 6 meses. Es prácticamente un consenso para nosotros los pediatras. Se ha observado que aún los niños con peso bajo al nacimiento, mantenerlo los primeros 3 meses de vida sin recuperarlos mucho, disminuye el riesgo de obesidad. El rebote de adiposidad de la cual nos hablaba la doctora Medina, que normalmente debe ser alrededor de los 6 años, si se presenta en etapas tempranas, que es entre los 3 y 4 años, aumenta el riesgo de obesidad y de síndrome metabólico. Sí, yo le comento esto porque hemos encontrado pediatras que han regresado a los 4 meses la lactación. Algunos estudios han dicho que después de los 4 meses se podría iniciar con los cereales fortificados. ¿Por qué razón? Porque es el momento en que se presenta la anemia, en que se depletan las reservas de hierro del niño, y estos cereales fortificados van a aportar hierro. La leche no aporta hierro, ni la materna y menos la leche de vaca. Gracias. Ok,